Familia, un saludito rápido por acá en este descansito que estoy tomando en el día de hoy. Quiero, antes de comenzar el video, enviarles un agradecimiento muy grande a todos aquellos que tomaron el tiempo para suscribirse a mi canal. Creo que fueron 48 después del último video que hice relacionado con el asesinato de Charlie Kirk. Y también quiero agradecerles a todos el tiempo que se tomaron para escribirme, para darme sus opiniones y demás. Así que lo valoro mucho, gracias a todos, y esa es la idea, ¿no? Fomentar el diálogo sobre los principales aspectos, ¿no?, que afectan nuestra vida diaria. Somos un planeta, somos una comunidad. Tengo mensajes de España, de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos, por supuesto de acá de Canadá, de todos lados, y eso es lo bonito, ¿no?, que nos permite hoy en día esto de las plataformas y las redes sociales. En el día de hoy voy a hacer un video hablando sobre, porque me lo han pedido algunas personas: Abdiel, ¿qué crees de la despedida o de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por ABC? Jimmy Kimmel es un comediante que era anfitrión, maestro de ceremonias, o tenía su propio programa de lo que se le dice en Norteamérica late night, es decir, comedy show, un programa de comedia ya tarde en la noche, que es una tradición televisiva en los Estados Unidos ya por muchas décadas, ¿no? Y bueno, les voy a dar, para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando, les voy a dar mi opinión personal sobre Jimmy Kimmel, sobre lo que pasó, lo que yo pienso que fue la principal causa por la que le suspendieron el show, lo que dijo Jimmy Kimmel también. Y les voy a hacer un poquito de historia, a lo mejor para la gente recién llegada que no conoce mucho, no muy larga, sobre la evolución o involución que ha tenido este horario, ¿no?, del Late Night Comedy Show en las últimas décadas. Así que si están listos, ahí vamos. Primero que todo, ¿por qué suspenden a Jimmy Kimmel, o qué fue lo que dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk? Bueno, en un programa hace un par de noches atrás, unas noches atrás, después del asesinato, pues bueno, abrió su programa diciendo que MAGA, que es el Make America Great Again, que es más o menos el movimiento de Trump, que incluye a mucha gente de la derecha en los Estados Unidos, estaba desesperado por probar de que el disparador, la persona que asesinó a Charlie Kirk, no era uno de ellos. Y después hizo un par de comentarios y chistes, ¿no?, tratando de dar la impresión de que el presidente Trump, en un par de preguntas que le hicieron sobre el asesinato de Charlie, estaba más preocupado en promover la renovación del nuevo salón de baile, la lámpara y demás de la Casa Blanca, que en este caso la misma muerte de Charlie Kirk. Ahí la gente se rió. Era algo realmente que se sentía de muy mal gusto, sobre todo todavía cuando el país, ¿no?, y los seguidores de Charlie todavía estaba conmocionado por este asesinato político violento que había acabado de ocurrir, muy reciente, y mucha gente pensó que no era el momento, lo consideraron insensible. Yo pienso que la razón por la que despidieron a Jimmy Kimmel es porque, bueno, utilizaron esto para despedirlo, es porque sus niveles de audiencia eran muy bajos y no compensaban la cantidad de dinero que le pagaban. Algo parecido a lo que le pasó a Stephen Colbert unas semanas antes, que también su espectáculo, su show de Late Night Comedy, fue suspendido, fue cancelado, ¿no?, por también muy bajos niveles de audiencia. Se aprovecharon posiblemente de esto, de la respuesta que tuvo desde el punto de vista de la sociedad, también de los organismos reguladores de las telecomunicaciones en los Estados Unidos y demás, que se quejaron, ¿no?, de la actitud de Jimmy Kimmel. Pero yo pienso que, una vez más, aparte de que fue una tremenda falta de discernimiento y madurez por el momento en que dijo y el tópico, cuando la viuda todavía estaba prácticamente, o está todavía llorando, la familia, el país una vez más conmocionado por esto, pero se agarraron de esto para decir, lo vamos a sacar ya. Y personalmente yo encontraba a Jimmy Kimmel ya bastante desagradable, porque pasó de ser de un show de comedia, de risas, a un show de propaganda política, donde se hacía lo que le dicen acá en Norteamérica constant bashing. El bashing, ahí vamos con clases de inglés también, es una crítica despiadada y constante hacia una persona o grupos de personas, tratando de
dar una imagen sobre estas personas negativa, ya sea desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral y demás. Entonces, yo personalmente hacía mucho tiempo que no lo veía porque ya no lo encontraba gracioso. Al punto de que el día de la elección de Trump, el día que Trump ganó la última elección, lloró prácticamente, era como si hubiera sido un duelo, ¿no? Y se convirtieron una vez más en programas muy parcializados, de una crítica extrema a una parte del espectro político norteamericano y la defensa extrema también de la otra parte. En un país tan polarizado como es los Estados Unidos, eso ahuyenta prácticamente al 50-55% de la audiencia. Entonces vamos a comenzar, porque de esto yo sé un poquito, cuál es la razón por la cual un network, un canal de televisión, le paga dinero a uno de estos talentos por la noche. Bueno, y compiten por los talentos, y es para tratar de atraer la mayor cantidad de audiencia. Mientras más audiencia el canal atrae, pues más comerciantes van a querer anunciarse en el programa, en el canal, y más dinero vas a poder cobrar por esos anuncios. Esto es lo que justifica los salarios altos a Jimmy Kimmel, a Stephen Colbert y a cualquiera que sea el comediante nocturno que está al frente del show. ¿Me entiendes? Esa es la idea, tener la mayor cantidad de audiencia posible para poder cobrar la mayor cantidad de dinero posible. Y ahí te pago. Entonces estos animadores, locutores, conductores de estos programas de Late Night Comedy Show son muy cotizados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tú ahuyentas al 55%, porque bueno, Trump ganó la última elección, y si cada vez que tú te refieres a una gran parte del país como deplorables, estúpidos, ignorantes, malas personas, y los denigras constantemente, es decir, ese bashing, como le dicen, constant bashing, eventualmente esa gente te va a rechazar, se va y no va a querer escucharte. Y entonces yo pienso que esa fue la principal, y esto mismo le pasó a Stephen Colbert. La gente que lo quiere, la gente que piensa como él, lo celebra, es un héroe, grita, están eufóricos, pero no saben que son la minoría. Entonces, una vez más, los niveles de audiencia de su programa eran ya muy bajos, porque mucha gente ya no lo encontraba cómico. Era, vamos a sentarnos aquí una vez más a hacerle bashing, a criticar y acabar con la imagen de los republicanos o la gente de derecha, decirle lo estúpidos que son y lo inteligentes y lo sofisticados y civilizados que somos nosotros. Como yo les dije, yo hacía tiempo que no lo veía. A mí personalmente me da lo mismo de que lo dejen o no lo dejen. No creo que lo que dijo sea para cancelarle el programa, porque no me extraña, es decir, no me sorprendió, conociendo y viendo la manera en que han conducido sus programas en los últimos años, tanto él como Stephen Colbert. Entonces, haciéndole un poquito de historia, rápido, no quiero, de Late Night Comedy Show. Cuando yo llegué a Norteamérica en la segunda quincena, en el segundo quinquenio, 1996, a Canadá, a Norteamérica, habían 3 programas de Late Night Comedy Show que eran muy populares y eran muy cómicos. Los 3 conductores de estos programas, aunque eran liberales, no eran abiertamente inclinados a ninguno de los dos bandos. Se centraban más en el humor. Disculpen. Se centraban, es decir, criticaban a todo el mundo. Ellos eran liberales, pero lo mismo atacaban a Clinton, que a Bush, que a Obama, que a McCain, que a lo mejor a Trump, que a Hillary. Era un programa donde se abordaba de una manera humorística, muy inteligente, sarcástica, los principales eventos, las principales noticias, hechos que habían ocurrido durante el día. Estos 3 grandes conductores, bueno, el mejor para mí, mi favorito era Jay Leno, que por muchos años condujo estos programas. El Jay Leno Show era excelente, tenían un sidekick, un coanimador, tenían un grupo musical, empezaban con sus monólogos, sus chistes, después tenían invitados, pero era
cómico, era humor de principio a fin. Y lo mismo, como decimos nosotros en mi país donde crecí, en Cuba, ahí cogía a todo el mundo. Había para todo el mundo, crítica para todo el mundo. No se salvaba a nadie. Entonces la gente veía que había un balance, ¿no? Y al mismo tiempo era cómico, era positivo el show. En la competencia principal de Jay Leno, no sé si se recuerdan ustedes, David Letterman era muy bueno también, con sus secciones y noticias y chistes y entrevistas. Y después de ellos venía Conan O'Brien. ¿Se acuerdan? El rubio como pelirrojo, creo que es de origen irlandés, que tenía su show después que terminaban Leno y Letterman. Cuando Leno se retiró, el programa de Leno lo tomó O'Brien y ya no tuvo el mismo éxito. Es que Leno era muy bueno. Entonces era una tradición en Estados Unidos y en Canadá que después de un día arduo de trabajo, los estrés, las noticias duras, fuertes, los comentarios políticos fuertes, divisivos o divisorios, la gente, disculpen, la gente se sentara en la sala con unas palomitas de maíz y de manera humorística se relajara, terminar el día riéndose con las principales noticias y hechos del día. Los niveles de audiencia eran altísimos y los ingresos de los canales de televisión eran altísimos también. Y se convirtió esto en una tradición. Pero ¿qué pasa? Tanto Letterman como Jay Leno y Conan O'Brien envejecieron, pasaron su prime time, su tiempo ideal, y entonces estaban ahí, a quién buscamos, a quién ponemos. Vino el show de Jon Stewart, que lo hizo bastante bien, aunque era ya mucho más inclinado en favor ideológicamente de la izquierda, de los demócratas, que de los republicanos, pero a veces también criticaba a todo el mundo. Y entonces ponen a Jimmy Kimmel y ponen a Stephen Colbert. Y como yo les decía, dejaron de ser cómicos, humorísticos, dejaron de criticar a ambos lados de una manera pareja y se convirtieron en activistas políticos, si es que se le puede decir, de solo una parte del espectro ideológico de los Estados Unidos. Pero eran cómicos a veces cuando hablaban de y muy buenos chistes. Tienen muy buenos escritores, porque al final los chistes no son ni de ellos, es de los escritores, pero ellos siempre tienen digamos la libertad de decir, no, esto no lo voy a decir, esto no, es decir, trabajan en equipo. Entonces cuando hablaban de los republicanos, cuando hablaban del presidente Trump en este caso, de Bush en su momento, cambiaban el tono. Pasaban de ser comedia a ser MSNBC, CNN, NBC. Les cambiaba el rostro y se les veía que sentían un desprecio, si es que se le puede decir así, por esa parte de los Estados Unidos que son los republicanos, los demócratas. Y entonces eso la gente ya no lo encuentra gracioso. Si tú sientes desprecio por mí, si me criticas constantemente, que es la mayor parte de los Estados Unidos, toda la gente que vive en el centro de los Estados Unidos, y en los campos y en las grandes ciudades también hay gente que es conservadora. Si cada vez que voy a poner el show tú vas a estar ridiculizándome, vas a estar poniendo en duda mi capacidad de pensamiento crítico, mi inteligencia, mi coeficiente de inteligencia, mi cultura, me vas a estar llamando incivilizado, racista, esto, lo otro, y vas a estar atacando, digamos, mi parte, mi espectro ideológico, pues eventualmente te voy a rechazar. Y eso fue lo que pasó, que con los años los niveles de audiencia de tanto Stephen Colbert como de Jimmy Kimmel llegaron a niveles muy bajos que no justificaban el alto salario que cobraban. Pero como tienen contratos y estas cosas, a veces se le hace difícil a los networks y a los canales pues deshacerse de ellos. Pero en este caso él se la puso de bandeja en la mano. Pero yo pienso que lo principal es eso, que el tipo ya no estaba haciendo dinero. La mayoría de los norteamericanos lo encontraban negativo, quejoso, divisivo. Ya no era humor, eran como les digo, el día que Trump ganó la elección podía haber hecho 20 chistes burlándose de Trump, pero decidió en un tono como si fuera, no sé, un maestro de ceremonias de un funeral, dar la noticia, y prácticamente lloró ahí porque había ganado el pueblo estadounidense, los americanos,
independencia de si te gusta o no Trump, había votado en gran mayoría por el presidente Trump. Y cuando tú piensas como comediante de que tú puedes decirle a la gente lo que tiene que pensar, cuando tú piensas como comediante o como locutor de radio, como lo que sea, de que tú puedes criticar a la gente así tan abiertamente y puedes hacerles cambiar su manera de pensar, ¿no? Y hacerlos sentirse culpables o hacerlos sentir culpables por el voto que tomaron, por la decisión, por las ideas que tienen, estás muy equivocado. Ya se te fue para la cabeza. You're over your head. La gente pone el late night comedy show para reírse, para relajarse, para irse a la cama recordando el chiste. Y entonces recuerdo que en aquellos shows de antes, por ejemplo, por la mañana, los programas de radio, casi todos los programas de radio hablaban de lo que habían hecho los late night comedy shows y ponían segmentos del programa de Jay Leno, ponían segmentos del programa de Conan O'Brien, de David Letterman en la radio en la mañana. No había social media como lo hay ahora, no habían todas estas plataformas que existen hoy en día de streaming y todo eso. Entonces la radio y la televisión eran muy importantes cuando aquello. Entonces era una simbiosis, ¿no? El late night comedy show se alimentaba de lo que pasaba por el día y después en la mañana las radios de talk show, como se le dice aquí, las radios de noticias, de interacción con los oyentes, pues se alimentaban de lo que había pasado la noche anterior y lo tomaban también como, en este caso, parte, ¿no? Del programa. No me viene la palabra ahora, disculpen que estoy un poquito cansado, como tema a abordar, ¿no? Así que nada, esta es mi opinión. Yo pienso que sí, los comentarios de Jimmy Kimmel fueron fuera de lugar, en dependencia del momento, muy poco discernimiento, fueron irrespetuosos, demostraron una falta de sensibilidad tremenda y un desprecio completamente hacia las personas que piensan distinto a él. También ese fue el caso de Colbert. Yo no lo hubiera votado, no creo que eso le merecía que lo votaran, porque al final igual, pero ya fue una de las tantas gotas, yo pienso, que colmó la paciencia de los principales ejecutivos del canal, que dijeron: a este no lo ve nadie, le estamos pagando una pila de pesos. Si tú eres demócrata, estás pensando que era lo máximo y te gustaba y gozabas con sus chistes, pero estás en la minoría. Los ratings en este caso, o los niveles de audiencia que ya tenían, eran muy bajos. Así que yo pienso que yo no lo hubiera votado. No creo que fue por eso que lo votaron. De muy mal gusto, de verdad que sí, no voy a extrañarlo, porque hacía años ya que no los veía, los encontraba desagradables e irritantes, muy arrogantes hasta cierto punto, condescendientes con las personas que pensaban distinto y muy alejados del concepto que hizo el Late Night Comedy Show, un punto de convergencia de toda la sociedad americana, donde al final del día, independientemente de la diferencia, la gente se reía, pasaba un buen rato y se acostaba a dormir. Así que esto es lo que pienso, no quiero demorarlos más sobre el caso de Jimmy Kimmel. Ya abordé lo que dijo, ya abordé por qué yo creo que lo sacaron, y ya abordé y les hice la historia, más o menos un recuento de la historia del Late Night Comedy Show, la evolución e involución, cómo llegó a este punto en los Estados Unidos. Donde quiera que estén, bendiciones. Si les gusta el video, denle like, no sé, compártanlo, denme su opinión. Un abrazo, los quiero, bendiciones, y vamos a ver después qué se me ocurre por ahí.